Lo mismo, bueno, los estadios de la infección que ustedes ya lo pueden observar en una fase infecciosa donde hay una carga viral todavía en proceso de evolución, la fase pulmonar donde se evidencia una fase 2A y una fase 2B, donde nos va a determinar también si el grado de severidad hacia dónde se va, ¿no? Y una fase hiperinflamatoria de esta respuesta exacerbada de los pacientes. Entonces, ¿a quién pedimos todos estos exámenes o qué tipo de exámenes podemos determinar en base a una prueba molecular de tipo PCR, ¿no? Si obviamente sale positivo, nos va a confirmar el caso de que el paciente tiene. Y si sale negativo, tenemos que repetir las pruebas a los 2 o 3 días una vez confirmadas, ¿no? Igual los diagnósticos de la inmunoglobulina M y G, ¿no? Donde vamos a ver la terapéutica utilizada, ¿no? Si está en una fase aguda o si ya tiene una fase crónica. Entonces, para resumir, observamos que estos aerosoles de contagio que se adquieren por las vías respiratorias, hay una activación celular y una respuesta humoral, y pues esto puede desencadenar una tormenta de citoquinas, ¿no? Estas tormentas de citoquinas conllevan a edemas pulmonares, a una desregulación de todos estos procesos de la renina-angiotensina, produciendo vasodilatación, produciendo mayor lesión, hipotensión, una respuesta sistémica, un paciente que llega a shock, produciendo falla multiorgánica y a la larga la muerte, ¿no? O en aquellos pacientes donde solamente pasa el proceso como un cuadro viral respiratorio sintomático leve, ¿no? Entonces, el grupo, digamos, del poblacional total de esta fase de la enfermedad, un pequeño porcentaje llega a cuadros críticos, pero un gran porcentaje son asintomáticos y presentan la inmunidad humoral propia del contagio. Algunos pacientes presentan un cuadro asintomático, por ahí, como les comentaba, un cuadro leve y presentan su inmunidad. Y en el caso grave ya se evidencia el ingreso a una hospitalización, y en el estado crítico, que es un 5% del total de la población, llega a una ventilación mecánica que puede ayudar a la inmunidad a la larga a mejorar o en todo caso incluso fallecer. Hemos tenido las oportunidades de varios pacientes que hemos observado dentro de la evolución del proceso, que han pasado la fase viral o la fase pandémica de la enfermedad, pero han quedado las secuelas de las sobreinfecciones, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado. Hemos tenido pacientes que incluso han estado 2 o 3 meses en la unidad donde nosotros laboramos y se han recuperado, ¿no? Obviamente con las secuelas propias de la. Lo que más tememos con respecto a la enfermedad es las variantes, ¿no? O sea, el cambio genético molecular que se produce en estas células, ¿no? Ahora último que estamos hablando de la variante India, donde observamos que hay un incremento de la severidad, mayor mortalidad, incluso algunos de estos virus evaden o no producen las vacunas que se están aplicando actualmente, no hay alguna protección. Hemos visto personas que ya han recibido una vacuna, pero que la mortalidad también se ha presentado, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian en la estructura, cambian en la envoltura viral, producen mayor adhesión a nivel celular, producen mayor transmisibilidad y es más infecciosa. Se dice que la variante India es un 60% de más infeccioso o de mayor lesión que las variantes alfa, ¿no? O las de Reino Unido. Muy bien, les agradezco ahora esta ponencia. Estoy gustoso a responder cualquier inquietud o cualquier duda que puedan presentar ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por su ponencia. A nuestro público presente, los invitamos a realizar sus preguntas a través de los mensajes. María Fernanda pregunta, ¿qué daño tiene el COVID en el páncreas? Ya. Sí, justo como le decía, la evolución de estos procesos es muy similares en todos los órganos. Por la disfunción endotelial vascular,
que se presenta a nivel de todos los órganos va a producir lesiones muy similares, fallas endocrinas, lesiones celulares muy similares a la del pulmón, a la del riñón, pacientes que presentan por este hipermetabolismo inicialmente, consecuencia del proceso viral o esta respuesta de citoquinas, unos cuadros de hiperglicemias exacerbadas, que tenemos que incluso utilizar dosis de insulina en los pacientes, que posteriormente pueden presentar incluso también cuadros lesionales, ¿no? Edemas que lo podemos observar en la tomografía, ¿no? Clasificar como los tipos de Baltasar que se puedan presentar dentro de la evolución de la enfermedad. Porque recuerden que esta lesión no solamente es la destrucción, esta lesión es edemas, formaciones inflamatorias, todo el proceso inflamatorio, la estructura de la célula, no solamente del páncreas, de todos los órganos producen a la larga destrucciones, ¿no? Y esto, fallas humorales, fallas en los controles de glicemias, pacientes que presentan, como les repito, cuadros de hiperglicemias severas, cuadros de incluso lesiones hemorrágicas que podemos observar en pacientes que llegan incluso hasta cuadros de pancreatitis aguda con shock, ¿eh? Fallas multiorgánicas que van a producir una lesión muy severa, ¿no? Pero como les comentaba, la mayor predilección, digámoslo así, o la mayor cantidad de receptores que se evidencia es a nivel pulmonar, digestivo, por ahí también algunas lesiones renales, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, en la parte inferior de preguntas y respuestas hay 3 preguntas. ¿Desea que lo lea o usted prefiere leerlo? Sí, por acá me dicen, en Guaracha tenemos un tratamiento específico para la nueva variante de la India. Ah, me está preguntando, ¿y la vacuna ayuda en algo? Como le decía, en el caso de las vacunas, si bien es cierto, algunas vacunas son de estructura, algunas vacunas son de la carga genética, algunas vacunas son de la espiga del virus. O sea, esas va a depender mucho en el caso de esta variante india, de la estructura molecular, ¿no? Si bien es cierto, hay un reporte donde explica que la vacuna, en el caso de la Pfizer, eh, la protección es de un 60%, ¿no? En realidad, con esta nueva variante de India que se está presentando. Aún así, hemos evidenciado en pacientes que están vacunados que han presentado cuadros severos, ¿no? O sea, no está totalmente protegido con esta vacuna, o no estamos totalmente protegidos con esta vacuna. El personal de salud se ha vacunado con el Sinopharm, pero se está pidiendo también una nueva vacunación. Ya, las diferencias moleculares entre COVID en niños y en adultos, en realidad no es una diferencia muy significativa. En el caso del adulto es porque tienen más receptores que en el caso de los niños. En los niños, por eso les decía, la infección de COVID es más leve porque la cantidad de receptores que presentan en este grupo poblacional es menos. Por eso los grados de infecciones o de severidades es poca. Eh, eh, a veces pasan como un simple cuadro gripal y desaparecen. Pero en el caso del adulto, por tener estos receptores ya establecidos, la infectividad es más presente. El caso del daño pulmonar o del tejido pulmonar se regenera, bueno, como les decía, depende del tiempo evolutivo de esta enfermedad, ¿no? O sea, muchos de los pacientes, le decimos por experiencia propia, que han entrado a la UCI, han llegado a tener fallas pulmonares o situaciones fibróticas o lesiones fibróticas pulmonares
por el tiempo de la enfermedad, por el tiempo en que han estado en ventilación mecánica, por el tiempo que produce esta lesión pulmonar, por el tiempo que produce estas molestias pulmonares, pues, ¿no? Entonces, la fibrosis no se regenera, la fibrosis es una lesión ya establecida. Ahora, va a depender de que estos pacientes eh, presenten o no apoyo oxigenatorio a la larga. Eso lo vamos a determinar como secuela post-COVID, ¿no? Con ya la ayuda de la parte neumológica, la espirometría, etcétera, ¿no? Y ver y valorar qué tanto daño ha producido esta lesión. Doctor Jorge, hay dos preguntas que le están haciendo a través del mensaje de texto. Dice, si una persona ya ha sido contagiada, ¿se puede contagiar de nuevo? Ya. Claro, o sea, lo que forma la formación de los anticuerpos que se forman consecuencia de este proceso infeccioso no quiere decir que el paciente no se vuelva a contagiar. Se puede volver a contagiar, pero de repente los síntomas para ese paciente, si es por la misma variante del COVID que le produjo inicialmente, los síntomas van a ser más leves. Se habla incluso de algunos estudios donde refieren que los pacientes que tienen o que han pasado el COVID con síntomas leves, cuando se vuelven a recontagiar o se vuelven a contagiar, puede producirle como si lo hubiesen tenido inicialmente. Pero aquellos pacientes que incluso han estado en una unidad de cuidados intensivos se vuelven a contagiar, el grado de síntomas es incluso menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una mayor disfunción, incluso lesión endotelial, una mayor memoria de parte del organismo. Entonces, el aumento o la cantidad de anticuerpos que se evidencia en estos pacientes como que, digamos, frenan un poco la enfermedad. Pero sí pueden contagiarse y este paciente puede contagiar a otras personas. Solo que los síntomas en este paciente que se contagió otra vez van a ser más leves si han pasado por un cuadro severo, o pueden ser como si no lo hubiesen tenido en el caso de pacientes que han pasado probablemente un cuadro asintomático. A ver, acá estoy viendo las preguntas. ¿De qué depende la variabilidad? Los anticuerpos IgG es 100%, que un paciente ha tenido COVID-19. ¿De qué depende la variabilidad? Bueno, la variabilidad son cambios, son mutaciones, ¿no? Son mutaciones que se dan en todos los virus. Todos los virus mutan, todos los virus cambian, todos los virus cambian en cadenas moleculares, todos los virus cambian en la estructura, todos los virus cambian en la parte de la cápsula estructural. Entonces, eso conlleva a que haya mayor, digamos, mutación, variabilidad y mayor cuadros infecciosos en estos pacientes, ¿no? Se puede vacunar cuando no se detectan el COVID y en caso de un asintomático se vacuna. Bueno, en el caso de las vacunas, bueno, vamos a tratarlo un poco más adelante con respecto al tratamiento. Este, mientras no haya un caso confirmado o una prueba confirmatoria de que el paciente ha tenido COVID, la vacuna obviamente debe utilizarse, ¿no? Siempre se recomienda que por lo menos los pacientes que van a vacunarse tengan, digámoslo así, la prueba molecular PCR, ¿no? Que es la que me va a confirmar o descartar de que el paciente tiene o no la vacuna. En el caso de un asintomático es el problema, ¿no? El asintomático no sabemos si ha tenido la enfermedad, a menos que le saques una prueba rápida donde evidenciemos de repente que ya tuvo la enfermedad, ¿no? De que tuvo un anticuerpo IgG. Entonces, no podemos determinar en qué momento vacunar a estos pacientes, ¿no? Si el paciente ha presentado un cuadro
o se observa en su prueba rápida IgG, es que nos informa que ha pasado por el tiempo evolutivo de la enfermedad, de los 28 días que debió haber pasado en todo ese proceso evolutivo. Ahora, no sabemos si está en un mes post-infección o si está 2 meses post-infección. Para eso nos podríamos determinar de una prueba de tipo cuantitativa, ¿no? No tanto cualitativa. La prueba cuantitativa nos va a determinar la cantidad de anticuerpos que ha formado este paciente en el proceso de la enfermedad. Y ahí podemos determinar si en realidad puede o no también vacunarse, ¿no? Lastimosamente, limitadamente, no tenemos en la parte del Ministerio de Salud estos tipos de pruebas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Perfecto, entonces avanzando con las diapositivas, esta vez también ya vimos la parte evolutiva de la enfermedad. Ahora vamos a ver otra parte del tratamiento, en este caso de pacientes con COVID, ¿no? Que incluso han llegado a cuadros de distrés respiratorio. ¿Qué mejor parte del tratamiento que este, ¿no? O sea, tomar todas las medidas preventivas como apoyo a evitar la propagación de la enfermedad y evitar a que haya más infectados. Ustedes lo ven, quedarse en casa es una de las mejores maneras de evitar la infección, pero como les dije en la ponencia anterior, creo que ya le perdimos el miedo a la enfermedad, ¿no? Y no es así, no es así. Entonces, evitar pues contactos físicos, consumos de algunas bebidas, alimentos, por el contacto de la transmisión, que no solamente es aérea, que también es por contactos directos, tocarse la nariz, los ojos o alguna zona mucosa, ¿no? Entonces, la mejor otra manera es lavarse pues las manos correctamente, pues tener una buena alimentación y las medidas de protección, ¿no? Ya mandadas por el Ministerio de Salud en repetidas oportunidades, ¿no? Mascarillas, protectores faciales, etcétera, ¿no? O sea, son parte de las medidas terapéuticas del- de maneras de protección. Hablamos incluso en alguna oportunidad de los receptores, también en las diapositivas anteriores, donde se podría actuar algún tipo de medicamento para evitar la infección de esta enfermedad, ¿no? Utilizaciones de inmunoglobulinas para evitar la unión del virus con este receptor, el bloqueo a nivel de los receptores, el bloqueo a nivel celular, inhibir el acople de estas cargas virales a nivel celular, actuar de repente a nivel genómico, etcétera, ¿no? O sea, por eso es que le decía que tenemos que conocer la estructura de la célula, tenemos que conocer la estructura de este proceso inflamatorio, ¿no? Algunos anticuerpos pues, que se están planteando también en el caso de las vacunas, algunos inhibidores de repente, esta enzima, o el bloqueo de donde se une justo este receptor celular con el virus, etcétera, ¿no? Incluso el bloqueo por este apoyo de transmembrana, ¿no? Que ayuda, digamos, a que el virus ingrese, ¿no? Si bloqueamos todo este proceso, la replicación viral es menor y obviamente produce menor complicación. Pero ¿qué es lo que hemos observado en todo este tiempo con respecto al COVID? Es que nuestros pacientes que llegan a la hospitalización no solamente vienen porque presentan fiebre, dolores de cabeza, sino también vienen principalmente por esto, porque tienen un déficit de oxígeno, sienten o la sensación de que les falta el aire. Entonces, como primera medida preventiva en estos pacientes es la administración de oxígeno. Pero ¿en qué momento tenemos que dar el oxígeno a estos pacientes, ¿no? O qué tipo de dispositivo necesitan el oxígeno en estos pacientes, ¿no? Si el paciente, por decir adulto, observamos con una toma sencilla, con un oxímetro de pulso, observamos
que la saturación es menos de 92% y que tiene un compromiso respiratorio con unas frecuencias respiratorias altas, lo observamos clínicamente a la inspección, entonces puede ser indicativo de la utilización de un apoyo oxigenatorio. Entonces, esos apoyos oxigenatorios es justo como objetivo mantener esta concentración de oxígeno. Algunas literaturas lo refieren desde el 92% hasta el 96%, que es el rango oxigenatorio que deberíamos tener en pacientes que se presentan con cuadros de COVID. Esta saturación obviamente va a depender bastante del compromiso pulmonar por el que está pasando. Entonces, pero si observamos de repente que el paciente solamente viene por un cuadro sintomático, hay que darle sintomáticos, ¿no? Si viene por fiebre, darle para su fiebre. Si de repente por ahí viene por un dolor, darle algunos analgésicos, que de preferencia no recomendados los AINES u otro tipo de sintomáticos. Y observamos de que si este paciente necesita el apoyo oxigenatorio o no. Si no lo requiere, una observación en casa, un seguimiento en casa, no antibióticos, no administrar corticoides en estos pacientes que no presentan estas molestias o que no evidencian estos cuadros de saturación muy severos, ¿no? No utilizarlos, porque pueden empeorar el cuadro y llevarlos a un cuadro de moderados, incluso severos, ¿no? Lastimosamente, siempre llegan a las consultas o llegan a la hospitalización que se pusieron 3 días de antibiótico con corticoide o 4 días. Me he ido a la farmacia de la esquina y me aplicaron esto. Entonces, cuando en realidad ya los síntomas son muy entre moderados a severos, ¿no? Entonces, bajo esos contextos, nosotros debemos observar qué tipo de pacientes vamos a utilizar y qué tipo de dispositivo vamos a realizar, ¿no? O qué se va a utilizar. O una cánula binasal, o una máscara de reservorio, o unos dispositivos mayores de repente de alto flujo, ¿no? Entonces, los objetivos, pues como les comentaba, es mantener un rango de saturación adecuada, ¿no? Igual, si observamos que el paciente presenta un deterioro respiratorio aún progresivo, aún así con la utilización de dispositivos, en este caso de la cánula de alto flujo, tendríamos que pasar a otro que es la máscara de reservorio, ¿no? Con reinhalación total o reinhalación parcial, etcétera. ¿Qué tipo de dispositivo debemos ir utilizando de manera progresiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar de que estos pacientes van a necesitar una cantidad de litros de oxígeno, ¿no? Los dispositivos o los oxígenos suplementarios desde una cánula una cánula nasal o dispositivos de bajo flujo a dispositivos incluso de alto flujo o de apoyo oxigenatorio en base a ventilación mecánica, entonces vamos a observar nuestro rango de saturación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos parámetros oxigenatorios que podemos evaluar estos pacientes, vamos a tratar la parte ventilatoria, ¿no? Los de bajo flujo, que ya los conocemos, las cánulas, las máscaras de oxígeno, los de reservorio, como les decía, con reinhalación o sin reinhalación, vamos a observar la cantidad de litros o el porcentaje que nos va a dar de oxígeno en nuestro paciente. O algunos dispositivos ya mayores, ¿no? Las famosas máscaras snorkel, ¿no? Que se ha adaptado, ¿no? En este año de pandemia, ¿no? Que son máscaras de buceo, en realidad, donde se ha adaptado una serie de dispositivos, de válvulas de PIP, con apoyo oxigenatorio en estos pacientes, ¿no? O las máscaras de Helmen, ¿no? O los de CPAP-CONI que se le conocen en estos dispositivos, donde también se aplican algunas válvulas o incluso algunas conexiones con la ventilación mecánica con el apoyo oxigenatorio. Las dificultades de estos dos dispositivos es que, uno, que son pacientes despiertos, con apoyo oxigenatorio y tienen un cierto grado de presión a través de las válvulas de PIP.
o de la presión expiratoria al final de la respiración, ¿no? Entonces, estos apoyos oxigenatorios tienen una cierta presión y el paciente, obviamente, al estar despierto, tiene el deseo de alimentarse, ¿no? Y estos pacientes se lo sacan. Y obviamente esa presión que se ejerció inicialmente por estas válvulas de PIP se colapsa otra vez el pulmón, desmejoran, empeoran el cuadro, producen mayores complicaciones que ya necesitamos otros dispositivos, digamos, de mayor apoyo oxigenatorio. Pero en algunos pacientes ha habido algún cierto grado de recuperación con la utilización de estos dispositivos, ¿no? O en todo caso la colocación de sondas nasogástricas, ¿no? Para tratar de mejorarla o darle una alimentación adecuada. Otro de los dispositivos es las cánulas de alto flujo, ¿no? El hospital donde laboramos no tenemos dispositivos de alto flujo, ¿no? Muchas veces los familiares hacen el esfuerzo de conseguir estos dispositivos oxigenatorios para el apoyo de estos pacientes, ¿no? Obviamente las cánulas de alto flujo implican que estos pacientes reciban un oxígeno a litros, a cantidades de litraje altos, ¿no? Que incluso llega hasta 60 litros por minuto con un fío de hasta un 100% de oxigenación, pero que ayudan o se evidencia algunas mejorías con estos dispositivos, porque no solamente es la entrega de oxígeno, ¿no? Es una entrega de una humidificación de estos dispositivos, ¿no? Es una entrega de un aire humidificado. Si ustedes, no sé si logran ver bien estos dispositivos, acá me marca una temperatura, me marca un flujo y me marca un fío de oxígeno entregado. Entonces, estos dispositivos son que tienen una interfase terminal con unas cánulas que obviamente van directa a las fosas nasales, son más llevaderos, porque el paciente puede tolerar una alimentación, puede movilizarse, ayudan a mejorar la parte ventilatoria porque también entregan presión. Todo flujo o toda presión de oxígeno va a entregar más presión. El pequeño inconveniente que presentan estos dispositivos es que el paciente, mientras abra la boca, va a disminuir la presión que entregan estos dispositivos. Obviamente no se puede tener a un paciente cerrado la boca totalmente, ¿no? O sea, la cantidad de entrega de presión que produce a nivel alveolar, etcétera, ayuda, digamos, a expandir un poco más el pulmón. Es una ayuda oxigenatoria adecuada. La complicación de esto es que, como son dispositivos de oxígeno alto flujo, producen por la salida de la vía aérea, mayor capacidad de contagio o mayor dispersión de gérmenes. Pero ha habido estudios que incluso colocando una simple mascarilla reducen el grado de infeccioso de estos pacientes. Disculpen. Se evidenció como parte del tratamiento no solamente el apoyo oxigenatorio, el apoyo sintomático, la utilización de algunos medicamentos, ¿no? Como parte del tratamiento, en este caso el uso de la famosa ivermectina, que incluso en algunas oportunidades se ha utilizado y se habla incluso de tratamiento preventivo de la ivermectina. Cuando sabemos que en promedio el tiempo de vida media de la ivermectina es entre 8 horas, 8 o 12 horas en promedio de tratamiento que se encuentra en el cuerpo. Se hicieron estudios justo en abril del 2020 sobre el uso de la ivermectina y a través de algunos estudios hubo una resolución ministerial del país en mayo del uso de la ivermectina como parte del tratamiento. Se ha demostrado, sí, que hay una acción de la ivermectina a nivel del virus y a nivel celular, ¿no? Que impiden justo esta replicación a través de las importinas. De repente este dato no lo resalté en el anterior,
en las importinas hacen que el genoma viral ingrese a la zona citoplasmática y produzca una replicación entre estas importinas y produzcan la replicación viral. Entonces se dice que este mecanismo de acción de la ivermectina actúa en eso, ¿no? Evitando de que este genoma viral se encuentre a nivel citoplasmático o ayuda a que el citoplasmático. Y obviamente también inhibe pues la replicación viral. También se habla que disminuye los reactantes de fase aguda, ¿no? Perdón, las citoquinas que se producen en consecuencia del cuadros inflamatorios infecciosos, ¿no? Las interleuquinas, el factor de necrosis, incluso se habla sobre las células T, ¿no? Que actúan en estos pacientes. Se evidenció que estos dos efectos entonces inhibían la replicación del virus y tenían algunos efectos inmunomoduladores, pero los estudios que se hizo en estas investigaciones fueron estudios in vitro, fuera del cuerpo. No se realizaron muchos estudios in vivo como para demostrar la acción de la ivermectina como parte del tratamiento. Pero en este caso el ministerio lo planteó como esquema de tratamiento el uso de ivermectina, ¿no? Como parte del farmacológico, del tratamiento farmacológico contra el COVID-19. Otro de los medicamentos utilizados fue la hidroxicloroquina y la cloroquina asociados con macrólidos. No sé si recuerdan ustedes, inicialmente se utilizaba bastante en la primera ola la hidroxicloroquina con la citromicina o alguna eritromicina base a los macrólidos, ¿no? Pero estudios ya evidenciaron que se rechazó totalmente el uso de esta asociación, incluso el uso de la cloroquina o de la hidroxicloroquina como parte del tratamiento de los pacientes de COVID, porque evidenciaron que producían mayores muertes en esta asociación porque producían cuadros de arritmias severas con la combinación de estos medicamentos que inicialmente pues se usan para otros tipos de enfermedades, ¿no? Artritis, es un medicamento antipalúdico, etc. Y que no se evidenció algún beneficio certero con el uso de estos medicamentos en pacientes que estaban tratados por el COVID, ¿no? Ni como manera preventiva ni como manera hospitalaria en el parte del tratamiento. Entonces, este es parte del esquema que planteaba el Ministerio de Salud inicialmente, el uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Por la cantidad de días ya planteados. La ivermectina, como le digo, es un tratamiento, un medicamento todavía demostrado in vitro, pero no en vivo. Por ahí hay algunos reportes que se han utilizado, incluso en personales de salud, pero no es nada confirmatorio, ¿no? No son estudios multicéntricos o ensayos clínicos también como parte del tratamiento. Igual se dejó de usar dentro del tratamiento o de los esquemas de tratamiento, pero todavía siguen en los reportes del medicamentos como parte del Ministerio de Salud. Lo que sí se ha evidenciado, como evidenciábamos inicialmente o como lo referíamos inicialmente en las diapositivas anteriores, es los cuadros de trombosis que presentaban estos pacientes con consecuencia del proceso de fibrina o del proceso inflamatorio, la anticoagulación. ¿En qué momento nosotros tenemos que dar la anticoagulación? ¿En pacientes que presentan cuadros leves? ¿Pacientes que presentan de repente cuadros moderados? ¿O pacientes que presentan cuadros severos? Entonces, principalmente la anticoagulación, principalmente es el uso en pacientes que presentan cuadros severos, ¿no? O pacientes que están hospitalizados, ¿no? En los moderados también se ha evidenciado el uso de estos medicamentos como manera de parte del tratamiento de estos pacientes, ¿no? El tratamiento a utilizar, dependiendo de la evolución o de algunos ajustes, como le decía, el otro órgano mayor afectado es el riñón.
Entonces, este tratamiento, en base a un cronograma de peso, menores de 80 kilos, 40 cada 24, entre 80 a 100, 60 cada 24 y más de 100, 40 cada 12 horas, ¿no? Si es un paciente que ya presenta una obesidad, se podría utilizar desde 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo cada 12 horas según el grado de edad, ¿no? Y según la patología de fondo que podría presentar, ¿no? Por ahí de repente me va a decir, doctor, ¿y la profilaxis con algunos otros anticoagulantes como manera preventiva? No. El riesgo que se presenta de la utilización de algunos anticoagulantes profilácticos en pacientes que presentan cuadros leves pueden evidenciar más perjuicios que la utilización de repente de los anticoagulantes como parte del tratamiento. Entonces, no se recomienda utilizar anticoagulación en pacientes que presentan cuadros leves de la enfermedad. En esos casos, solamente el tratamiento es sintomático. Como les repito, si tiene fiebre, para su fiebre, nada más. Otros tipos de ayudas que todavía están en algunos estudios en estos pacientes es la utilización del plasma de pacientes convalecientes con COVID. ¿En qué momento utilizarlo o en qué momento sacar un plasma de estos pacientes? Se habla entre el día 15 o 16 hasta 30 días antes del paciente que ya pasó el cuadro sintomático de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, la curva de las inmunoglobulinas y de las inmunoglobulinas G, en qué momento aparecía y hasta cuánto tiempo permanecía, la finalidad de utilizar estos anticuerpos contra el COVID nos va a ayudar a determinar y evitar que esta enfermedad progrese, evitando justo o reproduciéndose una unión de estos anticuerpos con la zona de la espiga en la zona viral, ¿no? Pero no solamente obviamente proporcionamos esto, ¿no? Algunas células o algunos compuestos proinflamatorios, etcétera, ¿no? Que se puede brindar como parte del tratamiento en estos pacientes. Entonces, esto es lo que les comentaba, que hayan presentado por lo menos un mes, menos de un mes de pasado la enfermedad de todo el proceso evolutivo, ¿no? Solamente la selección de preferencia en aquellos pacientes, obviamente, que han presentado esta enfermedad. Mientras más severo haya sido la enfermedad inicialmente, mayor cantidad de anticuerpos se pudo haber producido y mayor la utilización de estos pacientes. Obviamente, también hay que determinar que como son estudios también que se plantean, también pueden producir reacciones, desde una reacción de tipo alérgicas hasta una reacción de tipo shock, de tipo anafiláctico, ¿no? Que pueden, en vez de mejorar, pueden complicar aún más la enfermedad. Entonces, la intención de este plasma convaleciente, como les comentaba, es producir que no se dé esa unión viral con el receptor celular endotelial, pulmonar, cardíaco, digestivo, etc. Pero todavía son estudios que todavía se están por definirse totalmente si es que se pueden realizar, ¿no? A nivel nacional, el Hospital Cayetano estuvo realizando un estudio sobre este tipo. El Hospital Hipólito creo también estuvo realizando un estudio sobre este tipo de administración de plasma convalecientes, pero no he visto todavía el informe final si es que ha habido alguna beneficio todavía utilizarlo, ¿no? Pero se plantean más estudios, más ensayos clínicos, obviamente de la utilización de estos plasmas de estos pacientes convalecientes, ¿no? Entonces, esto es lo que producen los resultados. En algunos se ha evidenciado una mejora de síntomas, disminución de estos marcadores inflamatorios, porque evitas que el virus desencadene una reacción de piroptosis o una reacción inflamatoria severa, ¿no? Disminución de la carga viral porque impides la unión y posterior replicación, ¿no? Mayor cantidad de anticuerpos porque el cuerpo comienza a producir
o a replicar estos mayores anticuerpos, la estancia es menor y obviamente la mortalidad también es menor, ¿no? Pero como repito, todavía sigue en estudios la utilización de estos medicamentos. Hay algunos estudios o algunas investigaciones que se han hecho con respecto a grupos poblacionales sobre la utilización de algunos medicamentos, ¿no? La guía es supervivencia de la sepsis que se UCI por COVID plantea una serie de esquemas de tratamiento, ¿no? Como parte de la utilización o no de medicamentos en pacientes que presentan COVID severo o incluso moderado, ¿no? Estos estudios de un grupo poblacional, igual tratamiento farmacológico de infecciones y la utilización del tratamiento con corticoides, ¿no? Los corticoides se ha evidenciado en el estudio que su administración de la utilización o no de un grupo poblacional evidenciaba un mejor beneficio en pacientes que estaban hospitalizados, en pacientes que estaban con ventilación mecánica y en pacientes en la estancia hospitalaria. Mejoraban la estancia hospitalaria, menor días de evolución, mejoraban en la reacción inflamatoria, disminuían la reacción inflamatoria, el paciente se evidenciaba una mejoría significativa. El estudio Recovery que planteó la utilización de los corticoides, en este caso la dexametasona, con una dosis de 6 miligramos y a sus equivalentes en prednisona o hidrocortisona, durante un lapso de 10 días de observación se evidenciaba estas mejorías significativas, ¿no? Observábamos que este grupo poblacional, en el caso de la que aquellos que recibían oxigenación con respecto a los días que se estudió, se evidenciaba que los pacientes que se le aplicaba dexametasona mejoraba o disminuía la mortalidad en este grupo poblacional. Se observaba también que de todos los participantes observaba una mejoría significativa en algún grupo poblacional. Y aquellos pacientes que utilizaban el apoyo de ventilación mecánica en este grupo poblacional, se evidenciaba también una mejoría con el uso de corticoides a estas dosis, a este grupo poblacional. Entonces, desde ese momento se comenzó a utilizar los corticoides a las dosis establecidas, ¿no? Porque antes se había utilizado desde que comenzó la primera ola del COVID, se comenzaba a utilizar corticoides, pero no sabíamos cuánta dosis darle. Le dábamos incluso más de la cantidad establecida, que al contrario perjudicaba más al paciente por las sobreinfecciones que producían, ¿no? Y no nos conllevaba ya no solamente al proceso viral, sino nos conllevaba ya a la afectación sistémica de infecciones más severas, ¿no? En el caso de la UCI, pues hablamos de una flora bacteriana muy resistente a varios medicamentos que llegaban a shock y pues falla multiorgánica. Entonces, dentro de esta evaluación de tratamientos también se planteaba la utilización de algunos antivirales, ¿no? Ya los mecanismos de acción, algunos planteados, el tocilizumab ya planteado como inhibidor de esta interleuquina. La característica del tocilizumab y de otros medicamentos que también incluso está en la resolución ministerial como uso de tratamiento de tocilizumab, pero evidenciábamos que si bien es cierto, ayudaba en algo a disminuir probablemente la carga viral, producía las sobreinfecciones consecuencia de estos inhibidores, ¿no? Y el paciente más fallecía por el cuadro séptico severo, por el cuadro del shock inflamatorio, por el cuadro de falla multiorgánica en estos pacientes, ¿no? La utilización de la citromicina y la hidroxicloroquina justo actuaba a nivel de este receptor, el ECA2 y el transmembrana, evitando, digamos, la internalización del virus a nivel celular
que también se planteó como opciones de tratamiento, pero se vio los perjuicios que producía, arritmias, fallas cardíacas, etcétera, ¿no? Como parte del tratamiento. Esto también, la utilización de algunos medicamentos, interferón, hidroxicloroquina, etcétera, ¿no? Como parte del tratamiento. Perdón. Último salió la utilización de las vacunas. Como les comentaba, las vacunas van a depender de qué tipo de estructura se ha utilizado para la vacuna, ¿no? En el caso de las modernas, donde se usa la misma cadena del ARN para la utilización de estas pruebas. En el caso de la Sinopharm, ¿no? La China, que el personal de salud se vacunó de un virus inactivo, ¿no? Un virus inerte, ¿no? Que ha perdido el grado de infectividad, pero que sí hace que produzca a nivel corporal la producción de anticuerpos y evitar pues el cuadro de infección. Y muchos otros, ¿no? Otras vacunas donde se han evidenciado vectores, eh, o la asociación de dos o más vacunas, ¿no? El caso de AstraZeneca, o la utilización de apoyos con la Pfizer, etc. ¿no? Y en Perú todavía estamos entre plantear una próxima dosis de refuerzo en el caso de la Sinopharm, ¿no? En pacientes que hayan utilizado este parte del tratamiento. Como les comentaba, o la pregunta anterior, las variantes a veces se escapan a este apoyo de las vacunas, que no le producen un efecto o produce un efecto perjudicial en el paciente, ¿no? Porque se escapan a la formación de estos anticuerpos porque cambian la estructura, cambian la forma de la espiga, cambian la cadena molecular. Entonces, estas mutaciones o variantes que se dan en estos años, consecuencia de estas transformaciones virales, el apoyo de las vacunas a veces no es el tan adecuado. Entonces, la campaña de la supervivencia de la sepsis con respecto al COVID, entonces planteó que no recomienda la hidroxicloroquina, no recomienda antivirales, ningún otro tipo, pero sí recomienda a favor fuerte la utilización de corticoides para pacientes que presentan cuadros severos o aquellos pacientes que presentan cuadros críticos, aquellos pacientes que están internalizados en una hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos. Como ven, se rechazó casi la gran mayoría de los medicamentos que se utilizaba inicialmente. ¿Pero por qué se utilizaba esto inicialmente? Porque se vio en algún momento efecto contra el SARS-1, que producía algún beneficio, pero este cambio en el caso del SARS-2 o la modificación de las variantes nos hace cambiar todo el esquema de tratamiento que debe recibir estos pacientes, ¿no? Entonces, ante la utilización de los corticoides como parte del tratamiento, es una recomendación a uno en pacientes que están hospitalizados o aquellos pacientes que presentan cuadros de desaturación o saturaciones menos de 92 o aquellos pacientes que presentan cuadros de dificultad respiratoria severa o incluso frecuencias respiratorias más de 30, hay que pensar en la utilización de estos medicamentos, ¿no? ¿Y cómo yo identifico un paciente que está con un distrés leve, moderado o severo? Si el paciente está hospitalizado, pues una simple gasometría donde vamos a calcular un valor del PAFI o de la presión arterial de oxígeno relacionado con la entrega de FiO2, si es menos de 100 ya estamos pensando que el paciente es severo. Pero si el PAFI de repente está de 150 abajo, estamos pensando que es un cuadro moderado, que estamos la posibilidad de utilizar los corticoides como parte del tratamiento, aparte de la anticoagulación, etc. Otro de las medidas de apoyo que nos brindó mucha esperanza en el sentido de cómo tratar a estos pacientes fue la pronación.
los pacientes que presentan los cuadros de distrés en casos en casa o en hospitalización, tendríamos que hacer una pronación activa, ¿no? Donde el mismo paciente realiza un cambio de posición boca abajo, donde vamos a observar justo estos cambios de modificación, ¿no? De las áreas menos ventiladas a unas áreas más ventiladas por la movilización de las secreciones, movilización a una mayor expansión de los alvéolos pulmonares, menor opresión del tracto digestivo al nivel pulmonar, etcétera, ¿no? Estos cambios que se evidenciaban por estos pacientes en posición prono mejoraban la ventilación y por ende mejoraban incluso la saturación de estos pacientes. Pero muchos de los pacientes que estaban en pronación activa no toleran el cambio de posición. Algunos están 1 o 2 horas por ahí, otros que por ahí te aguantan 3, 4, 5 o 6 horas, vuelven a la posición inicial que estaban anteriormente, ¿no? Y obviamente producen mayor movilización de secreciones, mayor aumento de secreciones por parte de la parte respiratoria. Obviamente de las zonas más ventiladas a unas zonas menor ventiladas, ¿no? En pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, todos los pacientes, o la gran mayoría de pacientes, están en posición prona, ¿no? Con la posición del nadador, ¿no? Una flexionada, igual en el caso de los miembros superiores, ¿no? Utilización de algunos materiales para evitar las lesiones tipo escaras a nivel faciales, torácicas, de miembros inferiores, ¿no? Que hemos visto en algunos pacientes. Posiciones prona en pacientes críticos normalmente o se debería esperar entre las 72 horas, incluso hasta los 5 días en una pronación prolongada, ¿no? En promedio. Pero todo eso va a determinar de acuerdo a los valores gasométricos, ¿no? Algunos pacientes que hemos evidenciado, que hemos tenido la oportunidad eh, de ingresar a la UCI con sus valores gasométricos muy bajos, al día siguiente presentan por valores por encima de 300 en una posición prona, o en los 2 días por encima de 300, se vuelve a la posición supina normalmente y se maneja posteriormente la extubación. Hemos tenido un caso de un paciente joven que el cambio de posición casi inmediato recuperó muy bien y lo logramos extubar y el tiempo de estancia hospitalaria fue corta y mejoró significativamente. Que en contrario con otros pacientes que obviamente necesitan posición prona más prolongada. Entonces, ¿cuál es la recomendación entonces de estos pacientes que llegan pasaron por esa etapa de medicación y no mejoran, o aquellos pacientes que de repente necesitan ya el apoyo oxigenatorio ya más invasivo? Es la intubación endotraqueal, ¿no? Con conexión a ventilación mecánica suplementaria, ¿no? Para el apoyo oxigenatorio. Entonces, si el paciente tolera, entonces tenemos que tener un rango de saturación óptima, ¿no? Igual como les mencionaba anteriormente con el apoyo oxigenatorio, entre un rango de 92 a 96. No esperemos o no queramos tener un paciente que sature 100%, porque también tengan en cuenta que la hiperoxigenación a nivel pulmonar produce una desnitrogenización. ¿Y qué implica esto? Un colapso alveolar y unas atelectasias alveolares, ¿no? Una atelectasia pulmonar. Y al contrario, vamos a producir mayor lesión, mayor compromiso pulmonar y obviamente mayor perjuicio en el paciente, ¿no? Pero hemos también tenido las oportunidades, bueno, no hemos en el hospital donde laboro, no tenemos las cánulas de alto flujo, pero aquellos pacientes o en estudios donde no han deseado o no han querido la intubación endotraqueal, hay que considerar la posibilidad de apoyos oxigenatorios de altos flujos, de repente por ahí una ventilación mecánica no invasiva o las cánulas
de alto flujo, ¿no? Como parte del tratamiento en estos pacientes. Entonces, estos apoyos oxigenatorios también tienen un criterio de rango de utilización, ¿no? No a todos le vamos a colocar cánulas de alto flujo, ¿no? Y también en qué momento retirar de todos estos dispositivos, ¿no? Si observamos que su saturación está mejor, que su gasometría mejora, etcétera, podemos tener la indicación del destete de estos dispositivos, ¿no? Al igual que en el caso de la intubación endotraqueal. Esto implica, pues, que nosotros estemos monitorizando constantemente los apoyos ventilatorios, ¿no? Que monitoricemos el apoyo oxigenatorio de estos pacientes. ¿Y cuál es la recomendación en el apoyo ventilatorio en los pacientes con APS? Una ventilación ultraprotectiva. Mientras menos presión pico o menos presiones platós tengamos, mucho mejor porque estamos protegiendo el área pulmonar, ¿no? Principalmente la evaluación de estos pacientes es mientras menos daño pulmonar le apliquemos, mejor es la recuperación, ¿no? Investigar, obviamente, cuadros de infecciosos, mantener un rango de saturación, los fluidos conservarlos, porque como les comentaba inicialmente, el proceso inflamatorio produce edema. Y si nosotros hidratamos a estos pacientes, vamos a producirle una sobrecarga vascular, una sobrecarga endotelial y una sobrecarga alveolar. Porque recuerden ustedes que ya hay un daño vascular, hay zonas dañadas endoteliales vasculares. Y si nosotros administramos fluidos, vamos a producir incluso hasta congestiones pulmonares en el caso de lesiones pulmonares, ¿no? Observar que los tratamientos antibióticos empíricos es para considerarlos, porque si mientras no tengamos algo demostrado como algún examen de hemograma, un cultivo, unos reactantes de repente agudos, para confirmar de que tenga un proceso infeccioso, no utilizarlo, solamente tratar la parte sintomática que se da a estos pacientes, ¿no? Al igual que considerar también la nutrición, etcétera, ¿no? La posición prona también va a depender de si es una ventilación protectiva por un cierto lapso de tiempo o una pronación de tipo prolongada, ¿no? Eso nos vaya a poder ver en qué proceso evolutivo podamos mejorar a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, muchos de los colegas que de repente están presentes ya saben cómo están estos tipos de pacientes o cómo los mantenemos, ¿no? Con bombas e infusiones por los distintos tipos de medicamentos que utilizamos, el apoyo ventilatorio, su apoyo al monitor, posiciones pronas, en los apoyos de los cuidados propios del personal, ¿no? Acá recalcar que el personal, tanto asistencial, el de enfermeras y el personal técnico son un gran apoyo importante en la labor del día a día de estos pacientes. Nosotros estamos brindando el apoyo constante a estos pacientes, porque tengan en cuenta que estos pacientes no se mueven. ¿Y quién hace esa labor? Personal de enfermería, personal técnico, ¿no? Entonces, ellos son los que manejan bastante a los pacientes con respecto a este apoyo oxigenatorio. Conclusión. Entonces, no existe hasta la fecha algún medicamento antiviral que demuestre ser efectivo contra el COVID. No hay un medicamento todavía confirmado, totalmente confirmado, donde haya estudios multicéntricos donde no se ha evidenciado gradualmente. Utilizar el apoyo a oxígeno suplementario en pacientes que presentan saturaciones menos de 92, iniciando desde un dispositivo de bajo flujo hasta un dispositivo de alto flujo, ¿no? Hacemos un paciente que satura 92, de repente una cánula de alto flujo o un ventilador mecánico, ¿no? Porque tenemos que observarlo gradualmente en base a exámenes, en base a diagnóstico de imágenes, en base a análisis gasométricos, etcétera, ¿no? Obviamente hay evidencias ya demostradas que no hay efectividad con respecto al tratamiento de la hidroxicloroquina o la cloroquina asociado a algún macrólido como parte del tratamiento del COVID.
Sí, se ha demostrado el tratamiento de pacientes graves del uso de la dexametasona u otro tipo de corticoide similar a la cantidad ya administrada, 6 miligramos por día por un rango de 10 días. En casos leves, no utilizarlo, o aquellos pacientes que no tienen oxígeno, no utilizar corticoides porque empeoran el cuadro de la enfermedad, ¿no? Todavía no hay una evidencia totalmente confirmada en el uso de ivermectina en pacientes in vivo, que obviamente se necesitan más ensayos. Al igual que el uso del plasma en pacientes convalecientes, ¿no? Como parte del tratamiento de esta terapéutica. También necesitamos más estudios que se puedan demostrar la utilización de estos tipos de tratamientos. Recuerden que en pacientes con COVID leve, solamente el tratamiento es sintomático, ¿no? O sea, no administrar más cosas, no administrar más tratamiento adecuado, ¿no? Con respecto a estos medicamentos. Para recalcar, ese es el equipo con el que trabajo dentro del hospital. Bueno, pues en memoria de todos los colegas que partieron pues por esta enfermedad, ¿no? Que se les recuerda siempre que ellos son los héroes que todavía tenemos que dar la lucha y seguir en el proceso de nuestra día a día tratando esta enfermedad. Les agradezco, espero gustoso cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias por la atención.